Bien, buenas tardes. Vamos a continuar con el programa en la tarde de hoy con el tema de superficie ocular y ojo seco, el cual tengo el privilegio de liderar. Quisiera yo antes que nada agradecer desde luego a la Sociedad Mexicana de Oftalmología, al presidente del Colegio Oftalmológico Capítulo Mazatlán, al doctor Echeverría, al presidente del Centro Mexicano de Córnea, al doctor Alejandro Babayán, buen amigo, y que tuvo la cortesía de darme la oportunidad de visitar una vez más el hermoso puerto de Mazatlán, al cual tengo familia y estoy muy agradecido. Y desde luego la compañía de nuestro buen amigo Jesús Jiménez Román, coordinador de coloquios. Qué bonita foto, ¿no? Me encantó. Bien, este caso en particular es un paciente que me han enviado algunos de mis colegas, que tienen la amabilidad de reconocer que soy experto en esta cosa del ojo seco. Entonces, generalmente cuando me envían un caso de estos, no es un caso fácil, por algo me lo envían, ¿no? Los LASIK se los quedan, pero estos sí me los envían. Entonces, generalmente sí son un reto para mí dentro de la consulta y generalmente le pregunto a los mismos miembros del servicio, compañeros del Centro Mexicano, qué opinan, qué es, qué hacemos, cómo lo manejamos. Y este es un caso de ellos. Es un paciente femenino, de edad media, 38 años de edad, originaria del Distrito Federal, de un nivel socioeconómico relativamente bajo. Al ingresar ella a consulta me doy cuenta que tiene un cierto trastorno psicomotor, viene acompañado de sus padres, es decir, ya a los 38 años la tienen con mucho cuidado, le tienen cierta atención, es decir, es dependiente de ellos, no es una persona autosuficiente, tiene un déficit neurológico pues leve, hablaba perfectamente y contestaba preguntas, no tenía mayor educación, no tenía antecedentes heredofamiliares importantes y había sido operada, sí había sido operada aquí dice negados, pero oftalmológicamente ella describía que había sido operada de queratopatía en banda en su ojo derecho, había sido de operación en banda y que no había funcionado, que ella le veían su lesión igual. Bueno, el diagnóstico de envío era una queratitis vascularizada multitratada, entonces ya tenía algo de tiempo, tiene 4 meses de evolución con disminución de la agudeza visual y le observaban los familiares una mancha blanca en el ojo derecho. En el interrogatorio dirigido no presentaba datos de secreción, la paciente no se quejaba tampoco de dolor y no presentaba fotofobia. Y como había comentado, había sido operada, intervenida quirúrgicamente de una queratopatía en banda hasta donde habíamos entendido. Ya el tratamiento que venía, con la que ella vino referida, era un lubricante, PRN, cuanto necesitara, y un antiinflamatorio no esteroideo 4 veces al día. Y desde luego no había tenido ninguna evolución favorable. A la exploración oftalmológica encontramos un déficit en la agudeza visual, en el ojo derecho de 20/100, que es el ojo problema en particular, es el ojo que tenía esta mancha blanca en lesión. El ojo izquierdo aún tenía una menor agudeza visual. El ojo derecho no mejoraba con estenopeico y el ojo izquierdo mejoraba de manera discreta. Y no era posible realizar una refracción en este paciente, ya que el reflejo de fondo era muy pobre. En el ojo derecho, la tensión ocular no fue valorable con un tonómetro convencional y fue digital normal y en el ojo izquierdo estaba dentro de límites normales. Y este es el aspecto del ojo derecho en el cual nosotros podemos observar esta lesión, desde luego blanco-amarillenta, paracentral, muy redonda, de una superficie sumamente irregular, anfractuosa, de bordes bien limitados. El resto de la conjuntiva de la córnea es relativamente transparente. Sí siente cierto grado de opacidad, pero muy leve. Podemos ver una reacción de hiperemia conjuntival, una cruz, así es como la califiqué. Tenía disfunción de glándulas de meibomio. Y voy a presentar el otro ojo para que ustedes lo vean. Este es el ojo que veía todavía menos, que veía 20/400. Y podemos ver esta opacidad en forma de haze difuso que ocupa prácticamente toda la córnea, que ocupa también todo el grosor de todas las capas de la córnea, aunque tiene cierto predominio anterior, como podemos observar. La hiperemia es mucho más discreta. Y bueno, desde luego este paciente tenía ojo seco, por eso lo estoy presentando, ¿no? Entonces aquí viene los estudios de
escrutinio o de tamizaje de ojo seco, Schirmer 0 en ambos ojos, prácticamente no producía. Este es un Schirmer tipo 1 con anestesia, es decir, es la medición basal. Tenía un tiempo de ruptura lagrimal también disminuido. Tenía una oclusión de puntos lagrimales, al explorarlo prácticamente estos se encontraban cerrados. Tenía una disfunción de glándulas de meibomio y se encontraba el fondo de ojo aparentemente normal, pero era de difícil valoración. Asumí que prácticamente realmente el déficit visual era a causa de los problemas en la córnea. Me voy a regresar a la primera diapositiva para saber qué opinan ustedes. Muchos de la mesa redonda ya saben qué es, entonces por eso quería yo preguntarles más. ¿O tú no lo sabes, Nali? ¿No sabes qué es, Nali? ¿Qué opinas, Nali? ¿O quién quiere opinar? ¿No tenía antecedentes de uso crónico de ninguna gota? Sí, de lubricantes. Nada más. Ella usaba lubricantes, los lubricantes que vimos. Nada más. El meticel. Bueno, la metilcelulosa. Sí, la metilcelulosa, exactamente. Sí, es una buena pregunta porque está dirigida principalmente para saber si... Depósito por quinolonas de tercera generación. Ok, sí, la ciprofloxacina, ¿no? Que es un medicamento que puede producir estos precipitados a nivel de un defecto epitelial. Es necesario tener un defecto epitelial, pero ya que tienes un defecto epitelial y pones ciprofloxacina, que hay algunos reportes de estos casos, y por eso a nosotros los corneólogos no nos gusta usar ciprofloxacina en defectos epiteliales. Pero pero es un buen diagnóstico diferencial preguntar si utilizó una de estas quinolonas. ¿Alguna otra opinión? No parece. Yo estuve observando a la paciente con cuidado en la consulta, sobre todo porque estos pacientes que pueden tener un déficit neurológico podrían tener trauma repetido, algún manerismo o algo que estuviera haciendo. No, ella de hecho, era como una niña, era bastante dócil, ¿no? Y estaba muy pendiente de lo que yo preguntara, como que le habían dicho que iba a visitar al médico y se veía que la familia hacía un esfuerzo también por llevarla al médico y que ya había tenido un peregrinar largo por algunos colegas. Sí. ¿Y de casualidad tocaste la sensación que te daba la superficie? Sí la toqué, pero te voy a decir qué hice antes. Cuando estaba yo midiendo el tiempo de ruptura lagrimal, estaba yo viendo en qué momento se formaba esta pequeña isla en el cual se empieza a formar esta área de desecación. Conté los 5 segundos y luego yo lo que hago mucho es, al mismo tiempo, sin decirle al paciente, estoy viendo en qué momento el paciente parpadea y es el espacio que existe entre la formación de la desecación y el parpadeo, que es la zona cuando está desprotegida. Entonces yo estaba viendo, ¿no? Ya llevaba 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos y la paciente no parpadeaba. Entonces primero observé eso, dije, qué extraño que esta paciente no parpadee y llevamos un rato aquí y no se queja, no me dice nada y seguimos viendo. Generalmente cuando veo el tiempo de ruptura lagrimal no les doy instrucción de que lo voy a ver, sino me quedo observando, veo si se crea desecación. Si nunca crea desecación y parpadeó, ese ojo está bien protegido. Inclusive se tiene un tiempo de ruptura lagrimal disminuido. Pero entonces después hizo lo que recomendó la doctora, eso es lo que hace el diagnóstico. La paciente prácticamente tenía una anestesia corneal bilateral. Las 2 córneas yo las tocaba, que realmente como yo hago la prueba es con un hisopo, lo hago largo, lo estilizo y luego toco. Y toco el otro para ver, porque a veces si tiene una respuesta y puede estar disminuida. Ella prácticamente no chistó, no tuvo ninguna reacción. Entonces se trataba de una anestesia corneal. Y de estas hay muchísimas y ya las veremos un poquito más adelante. El problema ahora con el que yo me enfrentaba era, ¿qué hago con esta paciente? Ella no tenía molestia, realmente la llevan porque le vieron la mancha blanca y se dan cuenta que ve un poco menos. Pero también sus requerimientos visuales no eran muy altos, no pasaba nada. Realmente la molestia era, doctor, tiene esta mancha blanca desde hace mucho tiempo, la operaron, se la quisieron quitar y no pudieron, y ahí está la mancha blanca. Entonces me llega con diagnóstico de queratopatía en banda y que le habían operado de eso, me imagino que han tratado de hacer alguna resección. Entonces mi pregunta para los panelistas, y aprovecho aunque estén sentados donde estén sentados, aprovecho para preguntarles, ¿cuál es el manejo que ustedes sugieren? ¿Traen Meticel? ¿Traen Nevanac? ¿Viene el paciente así? B20-100,
El otro ojo B20-400, tiene una anestesia corneal congénita. Este es el otro ojo. ¿Qué le proponen? Que parpadee. Es una buena opinión. Sí tiñe. Toda esta zona que tú ves ahí, te voy a decir cuál es la sensación que tuve cuando la toqué, porque después la toqué con un instrumento filoso y duro, con una aguja. Tiene un aspecto pétreo. Tú lo tocas y es como piedra, ¿sí? Y desde luego toda esta mancha tiñe, toda esta lesión. Ahí no hay epitelio. ¿O la dejo como está? Realmente aquí la duda es, la paciente, sus requerimientos visuales son pocos. ¿Correcto? Número 1. Sí. Número 2, sintomáticamente no la ves con sintomatología no grave, tiene, digámoslo así. No, para nada, ella ¿no? llegó tranquila. Su tiempo de ruptura, como para permitirnos pensar en cerrar el párpado, poner una, no sé, una tarsorrafia o alguna cosa así, Ajá. su tiempo de ruptura es bueno. No Okay. está protegido. No, es de 5 segundos y no parpadea nunca. Okay. No, jamás, ¿Y se entonces, queda abierto. ¿y el Schirmer está en 0? El Schirmer está en 0, sí es un ojo seco pues, severo, ¿no? Es un ojo seco severo. Yo no me iría con la lesión, aunque sería lo primero que me distrae, porque es lo primero que distrae a los familiares. Sí. Okay. Yo quisiera primero restablecer la superficie. Si tiene una anestesia, probablemente una apertura menor podría ayudar. Ok, podría una tarsorrafia. Me gusta el manejo de una tarsorrafia. Utilizar algún tipo de lubricante que durara mayor tiempo. Claro, algo, ser más agresivo en el manejo de ojo seco y hacer una tarsorrafia y dejar la lesión. Yo no hice eso, pero por eso estamos aquí. De haberte escuchado y haberte preguntado, hubiera... ¿La oclusión? No, es congénita, o sea, está cerrado el punto, no tiene punto. Yo creo, y esta es una hipótesis que seguramente debe estar escrita por ahí, en el cual al tener un Schirmer en 0, es decir, que no existe lágrima que mantenga patente el sistema de drenaje, se atrofia como todo, se cierra porque no hay a quien drenar, ¿no? Me imagino que por eso es que ella, afortunadamente, tiene... Sí, porque mi idea era ponerle tapones de puntos lagrimales, como el manejo de un ojo seco severo. Y me encuentro con que, pues, no hay dónde. ¿Sí? Dime, Francisco. Bueno, yo veo aquí un problema, que es el hecho de que la paciente tiene un retraso psicomotor, pero leve. Es muy difícil hacer una tarsorrafia en un paciente que está casi normal, porque tú mismo lo dijiste, es muy leve su deterioro psicomotor. Y lo que mencioné hace un momento como un poco así a la ligera, pero realmente si lo analizas no es tan a la ligera, enseñarle a parpadear. El arco reflejo del parpadeo necesariamente tiene que tener una vía aferente que es la sensibilidad de los nervios corneales y después el cierre del orbicular. Si está interrumpida este arco reflejo en cualquier nivel, entonces el parpadeo tiene que hacerse voluntario necesariamente. Probablemente, como dice Narli, habría que tratar esa lesión con una oclusión, no necesariamente tarsorrafia, puede ser una oclusión con apósito, pero lubricar muchísimo y desinflamar. Pero después, una vez que se ha subsanado esto, yo sí veo muy difícil que los padres de esta joven, o la misma joven, pudiera aceptar una tarsorrafia como tal. Creo que sería, y muchos pacientes que he tratado con este tipo de lesiones, les haces consciente la necesidad de que tienen que parpadear y entonces empiezan a aprender a parpadear. Tal vez no un parpadeo espontáneo como el que tenemos de las personas normales, pero sí voluntario y poner muchísimo lubricante. Y lo que mencionaste de la oclusión de los puntos lagrimales, eso pues tiene toda la lógica del mundo. Hay inflamación cuando no hay una adecuada lubricación y la inflamación por sí misma genera cambios anatómicos en la conjuntiva que llegan a obstruir el punto lagrimal. No sé si yo sí veo difícil que enseñándola a parpadear a la paciente y asumiendo que aprendiera y que lo hiciera, esta lesión pudiera regresar. Realmente es prácticamente una cantidad de material calcáreo, ¿no? Tiene un aspecto cálcico importantísimo, ¿no? ¿Qué opinan? Doctor Hernández Sánchez, ¿qué opina? ¿Qué haría? Tú no quieres opinar. No quiere. ¿Quién opina? ¿Qué harían? Yo tengo un pensamiento muy quirúrgico.
¿no? Entonces dije, vamos a quitarlo. A ver, bueno, ojalá hubiera sido así. Realmente cuando me encuentro ahí es una disección realmente, ¿no? Realmente está ocupando parte de la pared corneal, realmente prácticamente en toda su profundidad. Entonces, que lo hayan querido sellar, que esto fuera cianoacrilato, no lo sé, podría ser, pero no tiene el aspecto de cianoacrilato. Aquellos que han puesto cianoacrilato saben que tiene un aspecto semitransparente. Este era francamente, sí, esta zona que vemos aquí semitransparente después de la zona central era porque estaba más adelgazado, pero no quiere decir que fuera semitransparente. Bueno, entonces este fue el tratamiento que yo le di. Desde luego continuamos con el lubricante porque parecía que le funcionaba bastante bien. Agregué otro, ¿sí? Como un ojo seco severo. Le di un antiinflamatorio porque tenía un cuadro inflamatorio. Le di una ciclosporina para tratar de inmunomodular el cuadro de ojo seco. Tenía disfunción de glándulas de mebomio, me dediqué un poquito a ello. Le di omega 3. Le di suero autólogo, ¿no? Pensando que necesitaba una fase proliferativa, ¿no? Promoviendo la fase proliferativa le di masaje de párpados y decidí hacer una remoción de material. Cuando estaba yo haciendo el procedimiento quirúrgico, me encontré con que prácticamente tenía Descemet debajo de esta lesión. Entonces, afortunadamente estaba en uno de los hospitales en la colonia Roma, allá en México, donde tenía material disponible en términos de un parche cronoescleral y tenía con qué sustituir yo esta falta de tejido. Y bueno, como era córneo conjuntival, tenía una parte de esclero corneal, tenía una parte de esclera, la tuve que recubrir con conjuntiva para garantizar la viabilidad de este pequeño injerto. Y realmente fue un injerto muy pequeño, vean ustedes, aquí está, fue aproximadamente de 3 milímetros. Se ve blanco, desde luego, porque gran parte de él es esclera. Podemos observar también cómo lo cubre prácticamente en su totalidad. Algunos de los puntos, ahí el injerto realmente únicamente tiene 4 puntos. Y bueno, el injerto, que este sí fue algo que tuvimos que rotar, ¿no? Fue un autoinjerto que roté para garantizar su permeabilidad. Y bueno, todo se veía muy bien. Esto fue el primer día y se veía muy, muy bien. Dime. Es correcto. Primero, como mi intención era únicamente quitar el material y ver qué pasaba ahí, que había debajo, empecé haciéndolo con una pinza y disecar con una pequeña aguja. Fui levantando. Cuando me encontré que esto estaba a punto de perforarse y que realmente era una sección importante del espesor corneal, decidí exactamente hacer lo que tú te refieres, tomar uno de estos pequeños trépanos dermatológicos, primero preguntar si había tejido, en fin. Quiero decirles que a la paciente lo parece sin anestesia, ¿no? Que fue no necesitaba, es correcto. Sí, fue una cirugía en ese sentido relativamente limpia. Dígame, doctor. Eh, eh, sí, la primera pregunta. Generalmente yo receto tetraciclinas cuando la disfunción de glándulas de meibomio no solamente es total, me refiero a que en ella prácticamente no había glándula destapada, sino también sobre todo cuando es congestivo. Aunque creo que sí hubiera estado bien indicado en ella porque seguramente aquí hay un proceso lítico, ¿no? No lo hice en ese momento, pero no lo veo yo mal, ¿sí? La segunda pregunta era... sí, el OCT es un instrumento que únicamente reconoce o puede pasar y puede transmitir imágenes transparentes. Entonces aquí definitivamente el OCT no iba a pasar, iba a mostrar lo que yo estoy viendo hoy, que es una gran mancha blanca. Un VM. Quizá no se ve bien en la fotografía, pero realmente sí se ve muy bien el segmento anterior. Véanlo, ahí está. O usted dice, doctor, para ver la profundidad. No, realmente hubiera estado difícil. Y el VM en México, el acceso del VM tampoco está tan fácil, ¿no?
Sí, no lo tenía a la mano. Este es un paciente privado, no era institucional. A lo mejor hubiera convenido pasarlo a institución, pero finalmente... Entonces, y después hice el recubrimiento conjuntival, que es como lo estamos viendo. Sí, doctor. Sí, pues. Ok. Aquí hiciste un parche corneoescleral con un recubrimiento. ¿No te ha pasado de que al hacer nada más el recubrimiento y usando nuestro nylon delgadito ese, a los días la esclerótica, que siempre tiene que estar recubierta como tú mencionaste, porque si no se deseca y se va a caer ese pedazo, no es mejor usarlo como usaba el doctor Pola, que hacía un pequeño surco para poder anclar bien esa conjuntiva muy delgada, fijarla ahí para que no se nos vaya? Porque a mí me ha pasado últimamente en algunos casos que veo que esa conjuntiva del recubrimiento conjuntival se me regresa y me queda tal vez algún pasito en la periferia, pero para anclarlo un poquito mejor, hacerle un surco en esa córnea alrededor de donde tienes ahí esa casi perforación o ese adelgazamiento. Sí, yo creo que tienes razón y probablemente me pasó lo que me pasó, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Aquí están los puntos. Lo único que hice, más que no formé un surco, pero sí quité el epitelio de esta zona. Sí quité el epitelio para que tuviera donde anclarse, porque si lo ancló sobre epitelio no se va a anclar. Entonces aquí tenemos un punto, aquí tenemos otro punto, aquí quizá exista otro punto, aquí hay otro punto. Son pequeños puntos separados. ¿Sí se identifican? Y viene desde arriba, o sea, este es el colgajo tiene esta forma. ¿Ok? Y bueno, se ven estos vasos, se ve este gran vaso que viene aquí. Finalmente les voy a enseñar las fotografías, este colgajo terminó retrayéndose, pero no creo que haya sido por la razón que expone. Yo creo que fue realmente por la falta de vascularización. Vean ustedes los vasos. O sea, a la semana, ¿cómo estaba? Así estaba el primer día. Que hay entre hemorragia subconjuntival, porque estas lesiones rojas aquí es hemorragia, esta de aquí es hemorragia, pero este vaso sí llegaba hasta acá. ¿De acuerdo? Entonces, en el momento que lo veo a la semana, con cierto frustración, veo que el tejido está prácticamente ya desde acá, ¿no? No es que se haya soltado, porque sigue fijo, de hecho. El tejido sigue fijo ahí. Pero los vasos, todavía tengo aquí uno que estoy tratando de rescatar. Y es en este momento cuando suspendo la cortisona, ¿no? Digo, la cortisona no me está dejando que los vasos crezcan. Y es una técnica que generalmente usamos cuando recubrimos una lesión y mis becarios me preguntan, le mandé esta combinación de antibiótico con cortisona. Le digo, no, quítale la cortisona, doctor, pero está bien inflamado. Le digo, qué bueno, para que eso cicatrice, porque por eso lo estamos recubriendo. ¿Sí? Pero bueno, en este caso yo quité la cortisona ya hasta esta altura y pues sí podemos ver ya aquí cómo se está juntando, desordenando el colgajo conjuntival porque se está prácticamente necrosando, ¿no? Ya está isquémico totalmente el colgajo. Y vemos muy bien el parche, así le voy a llamar, cómo tiene una parte escleral, ¿sí la ven? La parte blanca, y una parte conjuntival muy pequeña. Bueno, pero teníamos, ¿no? Había ahí a la mano. ¿Algo que quisieran comentar sobre su técnica para hacer recubrimientos? El surco que dice el doctor Hernández Sánchez está interesante. ¿Qué decías, Narle? Mandé el material al pato, no, se me deshizo, eran como pequeños grumos de piedritas, que era como este calcio, ¿no? Y que al final sí estaba muy sujeto, pero se fue deshaciendo como... No estoy seguro. La definición de queratopatía en banda sí es este depósito de calcio en la membrana de Bowman y que de hecho deja espacios vacíos por donde pasa el plexo nervioso subepitelial, como queso gruyere. Entonces, esa es y tiene forma de banda. ¿Sí? La pregunta fue si era una variante de queratopatía en banda. Yo no sé si los que tienen más experiencia me puedan decir por qué estas lesiones crónicas tienden a cubrirse de calcio probablemente en la córnea, ¿no? A eso iba, si pensabas que era una variante de una queratopatía en banda, o sea, calcio depositado en esa lesión, si alguna vez cursó por tu mente hacer una quelación del calcio. Sí, no sé si tú has hecho quelaciones de calcio, pero si en las queratopatías de banda, que son súper delgaditas, aquí no iba a acabar
jamás, creo yo, con EDTA o alguna de estas. Con EDTA. Sí, no, yo sí he hecho de capas, yo creo que de micras, ¿no? De grosor. Era de cientos de micras, ¿no? Sí, no como tratamiento único, sino como coadyuvante a tu resección. Sí, ¿y qué usas tú para esto? ¿Cómo lo preparas? ¿Qué haces? EDTA al 2% lo pido así en una farmacia de fórmulas magistrales. Wow. ¿Alguien más hace eso? Sí. Ok, entonces, si lo quieren decir en el micrófono para que lo escuchen. Y siempre como coadyuvante a una PTK en unas bandas, obviamente. Ok. La otra es que bajes al laboratorio los frasquitos que se utilizan para las muestras para coagulación, para TPA y TPT, tienen una sustancia que es EDTA. Entonces lo tomas y de ahí lo pides en un laboratorio químico también. Okay, por la cantidad que necesitas es muy poquito. Entonces es un buen tip, utilizar EDTA para esta acumulación de calcio en problemas crónicos. Yo creo que es una muy buena opción. Entonces vamos a ver cómo a través del tiempo esto, qué fue lo que fue pasando. Aquí ya prácticamente ya no está unido, únicamente vemos un tejido lítico. La parte transparente del parche esclerocorneal se hace más grande, y no es porque haya crecido la córnea, sino porque probablemente se está lisando. Aquí tenemos los 4 puntos que coloqué para el parche corneoescleral, porque era muy pequeño, no necesitaba mayor cosa. Y bueno, ya a la semana 4, esta sí es la parte de la córnea, y esta es una parte agregada, ¿no? Que se fue lisando, perdía su transparencia, se hacía más delgado. Vean ustedes esta lesión, que está muy superficial, que tiene bordes filosos, semitransparentes, comparado con el centro, que es más opaco. Es una lámina de calcio, realmente esa sí parece una variante de una queratopatía en banda, ¿no? Sí, tenía hasta filo, la tomabas con la pinza y se levantaba como si fuera una pequeña puerta. Y así fue evolucionando, ya vemos los vasos muy retirados, vemos los grosores, aquí es una foto en Endudura que tenía un grosor pues bastante bueno, se veía bastante bien, y ojalá se hubiera quedado ahí esta lesión. Sin embargo, esta lesión se fue extruyendo otra vez del globo ocular, se fue retirando, quitando. Vemos cómo nunca epitelizó, esta lesión nunca epitelizó una vez que el colgajo conjuntival se retrajo o se necrosó, o que haya pasado con él, ya nunca más hubo epitelio en esa zona, y ella seguía desde luego con todos los lubricantes que podíamos ponerle. Y bueno, ya al año de evolución, la agudeza visual era peor de la que ella tenía originalmente. El tiempo de rotura lagrimal había disminuido, y el Schirmer pues prácticamente era el mismo. O sea que en términos de su manejo de ojo seco seguía igual. Y es a los 15 meses. Vean ustedes, finalmente esta pequeña sección, cada que iba al consultorio, yo quitaba un pequeño fragmento también de esto, porque finalmente se acabó calcificando la lesión, el parche corneoescleral que había puesto. Y quitaba una piedrita, y así fue pasando los meses hasta que quedó de esta manera, con una lesión opaca, redonda, vascularizada, que mejoraba cuando dilataba la pupila. Finalmente no podía ver por el centro, entonces le mandaba una gotita de tropicamina, vitamina del ácido trópico, 1 o 2 veces al día, y mejoraba su visión a 20/50. Todos los parámetros de ojo seco estaban bastante estables, no se habían modificado mucho, y este es el aspecto final, como se ven. Estas pequeñas lesiones que ustedes ven aquí, estos infringentes, sigue siendo calcio, que se va reformando. Entonces lo que vamos a agregar ahora en el manejo de esta paciente, que la acabo de ver la semana pasada, esta foto es de la semana pasada, vamos a agregar un quelante de calcio, que seguramente será EDTA. Entonces, bueno, la paciente considero que ha quedado mejor. Aquí vemos el grosor después de haber quitado esta lesión. Me sigo preguntando si debería haber quitado la lesión o no, todavía. Pero a lo mejor haberla dilatado en ese momento hubiera visto mejor, porque realmente su visión sin dilatar es menor. Hoy ve mejor porque la dilato. Y bueno, el aspecto corneal desde luego es más benigno. La llevaron por la mancha, o sea, y ellos estaban siguiendo porque querían que les quitara la mancha. Ellos están felices, ¿no? Porque finalmente esta paciente con lo que alcanza a ver está muy contenta.
le hemos manejado el ojo seco mejor, tiene más lubricantes, tiene mejores medicamentos, entonces se siente, de por sí no tiene molestias, pero está mejor. Déjame enseñarte la de todavía la superficie, pues no está al 100, ¿no? Sí tenemos una regularidad importante. De hecho, en ocasiones llega al consultorio y una de por ejemplo, este de aquí, este pequeño defecto, a ver si coincide con el de atrás. Sí, que podría ser este. Ajá. O este. Coincide con un pequeño fragmento de calcio, que tengo que tomar una aguja, retirarlo y quitarlo. A la paciente no le duele. Cualquier otro paciente tendría una molestia terrible con este cuerpo extraño en esa zona. Entonces ella va prácticamente cada 2 meses a que yo vea si hay una lesión nueva, la retiro, veo que todo esté bien. Retrospectivamente a mí me da el pensamiento de que tal vez tuvo una queratopatía en banda y se le hizo un manejo mediano. O sea, que tal vez empezaron a hacer lo que tú hiciste, quitaron la lesión y luego no recubrieron, dejaron lubricantes y entonces empezó a hacer esta especie de torre de calcio. Hacía rellenarse y ya encontraste esa lesión tú. O sea, esa variante, ¿no? De que no se le dio un manejo como lo hiciste tú y por eso llegó esa como alteración o esa variante de queratopatía. Leyendo sobre el tema, la lesión redonda u oval de la falta de epitelio en la anestesia corneal congénita es característica. O sea, los pacientes con anestesia corneal congénita tienen un defecto epitelial de esta forma. Ahora, que ahí se empezó a depositar calcio, yo creo que por la cronicidad, ¿no? Y yo creo que fácilmente tiene más de 4 meses. Ella refiere 4 meses, pero para que se acumule esa cantidad de material, el que tú quieras, yo creo que se lo notaron hasta los 4 meses muy probablemente, pasaron a esta cirugía que ignoramos que le hicieron, ¿no? Porque a él ya le llegó al médico referidor con esa cirugía, ¿no? Alguien ya se la había hecho y no sabíamos que había intentado, como bien dices. O a lo mejor también le pasó como a mí, empezó a levantar, dijo, no, mejor lo dejo, ahí me quedo porque yo no tengo parche. Que de hecho los parches en general, también leyendo sobre el tema, en esta cirugía, en este tipo de casos con anestesia corneal congénita, no funcionan, tienen un pronóstico muy pobre, porque sabemos que los nervios tienen este factor proliferativo, tisular, de la cual carece la paciente. Entonces no hay manera de que el parche pegue o cicatrice y se adhiera al tejido, ¿no? Ya que carece de todo esto. Bien, es una entidad sumamente rara. Yo he visto en 20 años de práctica probablemente 3 casos y probablemente sea la paciente de más edad que yo haya observado. Generalmente los vemos en el servicio de córnea cuando son pequeños, son niños de brazos, ¿no? Que los llevan y que tienen una lesión y los tenemos que explorar bajo anestesia y bueno, vemos que el niño no siente en su ojo y tiene principalmente el diagnóstico es una úlcera corneal, ¿no? Puede o no estar confinado a la córnea, puede o no estar confinado a esta rama del trigémino o a otras, e inclusive está acompañado de síndromes que tienen anestesia prácticamente generalizada, ¿no? Hay algunos síndromes con estas características. Puede ser aislado, como tiene nuestro paciente, por una parte, o puede acompañar un síndrome neurológico completo. No sé si el déficit psicomotor que tiene nuestra paciente está acompañado de la lesión. O que tenga que ver. Los casos que yo he observado, los otros 2 niños que yo he observado en el servicio, prácticamente son bilaterales también y son aislados. En el caso de ella prácticamente aislado, únicamente estaba al tejido corneal. Ella sentía perfectamente en las otras ramas del trigémino a nivel de la cara. Ella se encontraba perfectamente en ese sentido. O sea, estaba limitado únicamente a la córnea. Característicamente, y así está escrito, el paciente se queja de mala visión, de fotofobia, de hiperemia conjuntival y se presenta con una úlcera corneal. El espectro clínico es muy amplio, va desde una queratitis puntada superficial, pasando por un defecto epitelial persistente, hasta la lisis y perforación del cuadro, que es generalmente lo que sucede con estos chicos, ¿no? Rara vez, por eso me hace raro ver a esta chica de ya de 38 años con esta lesión crónica y avanzada. Está clasificada en 3 estadios. El primero está caracterizado por una área de desecación geográfica, como estamos observando aquí, con una queratitis punteada superficial, una hiperplasia epitelial, una nubécula y vascularización corneal, que es un cuadro muy característico. Si yo me hubiera encontrado esta lesión,
y no hubiera explorado la sensibilidad corneal, hubiera hecho el diagnóstico de una queratitis por exposición, o la secuela de una queratitis herpética probablemente, ¿no? Una queratitis neurotrófica también, ¿por qué no? Pero sí tiene este aspecto, sobre todo en el tercio inferior, en forma de banda casi horizontal y acompañada de vasos. Ese es el estadio 1. En el estadio 2 está descrito como un desprendimiento epitelial agudo, me llama la atención que tenga el nombre agudo, puede ser oval o circular, y bueno, es una queratitis neurotrófica que si continúa así llega al estadio 3, que está caracterizado por un proceso lítico. Y vean ustedes cómo en la queratitis neurotrófica los bordes líderes de la repitelización de la úlcera se encuentran levantados y tienen un aspecto grisáceo. Es probablemente uno de los datos más importantes para el diagnóstico de una queratitis neurotrófica, así como un aspecto despulido del centro. Y bueno, aquí empieza, da la impresión de que acumula algo, ¿no? Detritus celulares, por lo menos hasta aquí me quedo como detritus celulares, pero probablemente así empezó la paciente que he presentado. Y bueno, aquí se fueron acumulando entre algunos otros precipitados de medicamento, calcio, más detritus celulares, y hasta que se formó esta gran torre, como dice el doctor Gaitán. El diagnóstico no es fácil, primero porque no lo sospechamos, es sumamente raro, es algo realmente que vemos poco frecuente. Existen todas estas variedades que se acompañan de anestesia corneal congénita. He clasificado a nuestra paciente como un involucro corneal aislado. Quiero decir aislado porque no es familiar y no tiene ninguna otra manifestación. Aunque sí tiene manifestaciones neurológicas, realmente en la literatura habrá unos 10 casos reportados de estos. La serie más grande son 4 familiares. Entonces este es uno más. Y de esta manera, algunos de ellos se acompañan de algunas distrofias, como la distrofia en Fleck, por aquí la vi, esta, ¿sí? Que también se acompaña de, si no anestesia, de hipoestesia, porque también existen diferentes grados de anestesia, no necesariamente necesita estar completamente abolida. Y algunos de los que somos más, de los que es más familiar para nosotros, como el síndrome de Riley-Day, que también hemos tenido oportunidad de ver en el servicio en algún momento, y otros que de plano no podría yo ni mencionar. Pero sí, la lista es sumamente larga. Bien, el manejo. Bueno, desde luego es el manejo del ojo seco, como ustedes pueden ver, con el uso de lubricantes, lente de contacto terapéutico, tarsorrafia lateral. Está bien reconocido que es una maniobra bien reconocida y que puede ser sumamente útil. El uso de membrana amniótica también era una opción, yo creo, para esta paciente, con la intención de recuperar un poco la estructura del tejido. El injerto corneal, aunque se ha hecho, tiene un pronóstico reservado y es por eso que este parche esclerocorneal terminó por expulsarse. Factores promotores de la epitelización corneal, como los que están aquí mencionados, factores de crecimiento, epitelial y neurológico, fibronectina y desde luego suero autólogo. Y esto es lo que está descrito. Realmente no existe nada de que funcione al 100 en este tipo de pacientes. Probablemente el mensaje que yo quisiera enviar el día de hoy a todos ustedes es que pensemos en la patología que existe y que puede estar presente, que exploremos en casos en los que sospechemos la sensibilidad corneal para saber cómo se encuentra, y que el manejo de estos casos es sumamente complejo y que requiere de todo prácticamente, ¿no? De todo lo que tengamos a mano. No sé si existe alguna pregunta por parte del público. Adelante, Arturo. Solamente quería preguntarte si en la buena, excelente revisión que hiciste del tema encontraste algo con respecto a pilocarpina oral, ¿no? Estimular la secreción de lágrima farmacológicamente. No lo sé, y tú lo habrás encontrado. Yo en alguna ocasión lo estuve buscando y no lo encontré. ¿Ya habrá algo acerca de eso? Fíjate que no lo encontré. No para este tema. Digo, si hay escritos sobre para José. No, para este tema no lo encontré. Para este tema encontré de hecho algunas otras moléculas que no quise ni mencionar porque están promotores del AMPP cíclico y cosas muy que no me parecen que tengan un potencial
no me va a tocar, pues. Pero probablemente el manejo de ojo seco en este tipo de pacientes también debe ser completo, ¿no? Debe ser integral, tanto el manejo de la disfunción de glándulas. Ella se hace su masaje, lo entiende perfectamente cómo se lo debe hacer, ingiere su omega 3. Probablemente valga la pena, si existe un proceso lítico, agregar tetraciclinas. Pero de lo que estoy seguro que tengo que agregar es un EDTA preparado para evitar que porque la sigo viendo, ¿no? Cada 2 meses para retirarle esos pequeños fragmentos que se empiezan a reformar. ¿Alguna pregunta? Sí, Narli. Suero autólogo versus concentrado plaquetario. Sí, yo solamente en mi experiencia personal solamente he usado suero autólogo. Sin embargo, lo que he leído y la evidencia que existe sobre el agregado plaquetario es maravilloso, ¿no? Parece, aunque no conozco una serie, no la he revisado formalmente, a lo mejor existe, pero no conozco una serie donde los comparen, ¿no? Digan, a unos pacientes les vamos a dar suero plaquetario, a otros les vamos a dar suero autólogo, ¿sí? Para ver cómo funciona. Pero los pacientes, en algunos ensayos que se han hecho en el hospital, el agregado plaquetario ha funcionado muy, muy bien. Habiendo tenido ya esta experiencia y retrospectivamente que ya sabes que ese paciente tiene una capacidad visual de 20/50 al dilatarlo, ¿cambiarías tu abordaje? Sí. ¿Cómo lo harías ahora? El día de hoy, de yo haber sabido lo que iba a pasar, si hubiera quitado ese tejido. Estoy seguro que ese tejido no tenía por qué mantenerse ahí. Eventualmente se iba a dar problemas, se iba a infectar, algo iba a pasar con ese tejido. Pero yo hubiera utilizado membrana amniótica. Estoy seguro que hubiera preferido utilizar unos buenos dobleces de membrana amniótica en vez de utilizar ese parche. Ese parche, los injertos, después de revisar la literatura, prácticamente están condenados al fracaso. No van a funcionar, no se van a adherir. Entonces, realmente tuve la fortuna de tener el tejido a la mano. ¿Hubieras hecho algo ya con finalidades ópticas o igual, un parche escleral, igualito, pero con membrana y suero autólogo? No, sin parche. O sea, hubiera puesto solamente unos buenos dobleces, varias capas de membrana amniótica. Parte de este engrosamiento, porque parece que finalmente se engrosó el tejido, fue un proceso cicatrizal, pero no creo que haya sido por el parche. O sea, realmente tuvo un poco de tejido proliferante, o sea, sí proliferó, probablemente sea el suero autólogo que le receté desde entonces, ¿no? Que hizo que de hecho crecieran más vasos y que esa parte pequeña, esa parte de la córnea se engrosara ligeramente y se hiciera más uniforme. Pero no creo que, de hecho, el parche haya servido. En ese momento que estoy operando, bueno, veo así de delgada la córnea y digo, pásame algo para tapar. Pero realmente, inclusive creo que con el solo recubrimiento conjuntival hubiera sido diferente hoy. Lo pienso porque si tal vez hubiéramos abarcado un poco más allá de los bordes, ya planeando... ¿Un injerto? Un injerto lamelar. No hubiera pegado, no pega. Lo expulsa porque no hay tejidos que afiancen, que cicatricen, que anclen ese tejido que aquellos que hemos hecho injertos en pacientes con secuelas de queratitis herpética y que la córnea está hipoestésica, también el pronóstico es muy malo por eso, tienen problemas de cicatrización muy serios. Pero la córnea aledaña a la lesión. ¿Le daña? ¿Cómo? Aledaña a la lesión. Ajá. Estaba íntegra, ¿no? Estaba transparente. Sí, estaba transparente, pero no sentía. El problema es que no siente. Me da la impresión de que el problema aquí es la sensibilidad, la ausencia de sensibilidad. Porque finalmente existe un factor que deriva de las estructuras neurales que son proliferativas. Y esto seguramente lo carece. No estoy seguro si están identificados estos factores como tales, un factor de crecimiento neuronal, ¿por qué no? Pero que tiene una implicación epitelial, que tiene un papel... Dime, Alejandro. ¿Y el aspecto clínico de los nervios cómo estaba? ¿No valdría la pena mandársela a Manuela que le haga un confocal a ver cómo estaban estos nervios? Eso es muy interesante, sí, valdría la pena ver, o si existe ausencia de ellos, ¿no? O si son sumamente tortuosos y anormales con nódulos, no sé, alguna cosa así, alguna alteración morfológica. Sí pena, ¿no? Es una buena idea. Por eso me gusta presentar esto, porque siempre hay buenas ideas. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no me queda más que agradecerles y paso la palabra al presidente